damos la bienvenida al programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 12, Segunda de Reyes, capítulo 5. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, la de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amo predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. Amén. Le vamos a estar dando inicio a este programa, pero primero vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos bendecir tu nombre, escudriñar tu palabra, Señor. Te ruego que cada lectura sea grabada en nuestros corazones y puesta en obra en nuestras vidas. Que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que este mensaje caiga en los corazones que realmente lo necesiten, Señor mi Dios, y que la pongan en práctica para amarte, honrarte a ti y obedecerte a ti, oh Jehová. Te lo pedimos, Padre mío. Gracias por este inicio de semana precioso que tú nos das. Quédate con nosotros, Padre mío. No nos abandone, líbranos de toda maldad. Llénanos de tu presencia cada día más. Son nuestras súplicas y nuestros ruegos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nos toca Segunda de Reyes capítulo 5 y tiene 27 versículos. Vamos a iniciar con los primeros 10. Dice así, leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eliseo y Naamán. Eliseo es el profeta que sucedió a Elías. Vamos a ver qué más Dios nos muestra de su poder precioso por medio de sus profetas aquí en la tierra. Y los profetas de Dios no se han acabado. La Biblia no ha dicho eso, ni en ninguna parte dice que se acabaron. Si lo dice, pues háganmelo saber para buscar ese versículo. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Ve? A veces todo no es color de rosa. A veces la gente cree que si alguien tiene lepra es por una maldición, o porque lo heredaron, o porque se la buscó. No, mis amados hermanos, Dios permite las cosas en nuestra vida para glorificarse en nosotros. Amén. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí viene la historia. Había una muchacha, ¿verdad?, de la tierra de Israel. Era una israelita y era sirvienta o servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Todavía la israelita tenía amor y compasión por el prójimo, que es lo que nosotros también tenemos que ver. Hay enemigos, pero que pueden conseguir la sanidad con nuestro Padre Celestial, y hay que decírselo. Dios te puede sanar. Dice, entrando Naamán a su señor, les relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces el jefe de Naamán le dio permiso y iba a mandar carta. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Era todo lo que le llevó. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Entonces Naamán le servía, ¿verdad?, a este hombre que era rey. Era el general del ejército del rey de Siria y le servía al rey, y el rey le escribe al rey de Israel para que tuvieran piedad de su siervo Naamán. Qué bonito cuando Dios nos permite que otras personas escriban cartas de referencia para nosotros. Hermoso, ¿verdad?
Y le pide: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y el rey no sanaba de lepra. Era el profeta, Dios a través del profeta Eliseo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Pregunta el rey de Israel. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Lo tomó a mal. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mandó a que Naamán fuera a él. Mira la confianza que tenía Eliseo con el rey, que podía hacer esas preguntas y hasta darle órdenes. Porque cuando tú eres hijo de Dios, Dios te da autoridad para aconsejar a una persona, para darle orden a una persona, para exhortar a una persona, porque es Dios que te da la autoridad. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de las casas de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Imagínate, una orden le dio. Dios, digo yo, pues no lo dice la Biblia, le dio a él la solución a la enfermedad de Naamán. Y ahí quedó, porque ahora les toca a Sinaí. Se tiene que ir a lavar al rey del Jordán y será limpia su carne. Sinaí del 11 al 17. Amén. Y bueno, continuamos leyendo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vemos que el general ya tenía como una ilusión, vamos a decirlo así, de lo que iba a pasar cuando él fuera a hablar con el profeta. O sea, él pensó que el mismo profeta saldría y invocaría el nombre de Jehová, estando de pie, luego lo tocaría y ¡bam!, la lepra sanaría. Ok, dice: Abá y Refaín, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, está diciendo, en mi casa, o sea, por allá están mejores los ríos que en todo Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, es como, dijo, como estaba enojado, se quejó, expresó lo que tenía y se fue. Ok, dice: mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás, lávate, y serás limpio? Ok, es como que los criados le dijeron, si te hubiera puesto una tarea difícil, de seguro que la harías, ¿sí? Porque es una tarea difícil y como general pues estás acostumbrado a los retos. Y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? Y bueno, dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces él lo hizo. O sea, el profeta le dio la palabra. Le dijo: ve, báñate en el Jordán. Él no quería, se quejó, porque decía, esto es demasiado fácil. En Damasco hay mejores ríos. Sí, tenía altivez. Sí, eso. Pero sus criados insistieron, diciéndole: bueno, si te mandara a hacer alguna cosa, ¿no la harías? Pues haz esta que te mandó. Y él fue y lo hizo. O sea, descendió al río y se zambulló 7 veces. Y Dios no solo le curó la lepra,
sino que dice, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. O sea, su carne se volvió más tierna, por así decirlo. Sí. O sea, la limpió y la rejuveneció totalmente. Y quedó limpio de la lepra. ¿Cuántos versículos me tocó? Hasta el 7, 27. ¿De dónde leíste? Voy por el 14. Ajá, hasta el 17. Sí. Pero él rezongó primero, ¿verdad? Sí, claro, Sí, se quejó. Se quejó como que su país era mejor. Que en Damasco había mejores ríos. Y dijo, si me baño en ellos también seré limpio. Sí, pero no era la palabra como Dios dice. Dios dice, sí. Y dice, y volvió el varón de Dios, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, sintió tanta gratitud por el milagro, porque la lepra era una enfermedad de muerte en aquel tiempo, porque se comía la carne, olía feo, Sí, era y terrible dolía. y dolía horrores. Entonces el agradecido con Dios y con el varón de Dios le ofreció un regalo, un presente. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este está hablando el profeta, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ok, entonces el profeta no quiso, Eliseo no quiso agarrar nada de lo que tenía, de lo que le ofrecía el general. Y él instaba, o sea, le insistía, pero no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. O sea, vemos aquí cómo llegó la salvación por medio de un milagro, ¿sí? Porque Naamán era un general del pueblo, del ejército del rey de Siria, o sea, idólatras todos, y de paso enemigos del pueblo de Israel. Pero él consigue, o sea, él llega donde el profeta por una enfermedad es sanado, y aquí llega la salvación para Naamán, porque dijo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos como por medio de un episodio malo que pasó, Dios trajo la salvación para este sirio. Amén. Amén. Bueno, fue una excelente explicación. Por eso es que nosotros, si Dios te dice, ve a tal parte, tiene que ir. No ponga pero, porque Dios le place hacerte el milagro ahí. No hay nada imposible para Dios. Dios todo lo hace perfecto. Así que sigamos adelante, mis amados hermanos, obedeciendo a Dios. Ahora Josías, del 17, del 18 al 23. Del capítulo 5. Sí, de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice así, leemos la palabra, ojalá sea el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces
Y Giesi, criado de Eliseo, el varón Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor, estorbo a este siervo Naamán, no tomando de su mano, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? O sea, le preguntó: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor, me envían a decirte que aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de él, 2 talentos de plata, en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Mintió, Amén. se llenó de vanagloria, ¿verdad? Ajá. ¿Y entonces? ¿Hasta dónde tenía que leer? Hasta ahí, ¿hasta dónde leíste? 23. ¿Leíste hasta el 23? Ok. Entonces, ¿qué dijo? Y él le dijo: Ve en paz. Explícalo. Ok. Él dijo sobre que le estorbaba un siervo de Dios. La verdad, si le soy sincero, esa parte no la entendí muy bien. Cuando dijo que le estorbaba al siervo de Dios y salió corriendo por él a buscarle algo. ¿No se supone que Naamán era incrédulo? Sí. Déjame volverlo a leer para que... ¿A dónde te quedaste? ¿De dónde leíste? El 18. Dice: En esto perdone Jehová a tu siervo. Y cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarlo en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. No entendí ahí. Claro, porque dice en el 17: Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. ¿Por qué? Porque él fue sanado. Por eso dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Que no aceptó Eliseo, no aceptó los regalos. Insistía a aceptar algunas cosas, pero él no quiso. Y Naamán prometió no adorar a otros dioses sino a Dios. Y él le dijo: Ve en paz, le dijo Eliseo. Se fue en el camino, media legua. Entonces Giesi, que es el criado de Eliseo, sale corriendo, por decir, y le dice... Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dice entre sí, dijo él: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué le llenó a Giesi en ese momento? La avaricia. Se llenó de avaricia. Porque ¿qué quiso? Quiso tomar lo que Eliseo dijo que no, porque Eliseo le dijo que no. Entonces Giesi se llenó de avaricia. No, yo sí voy a agarrar lo que le vinieron a regalar a mi amo. Mi amo no lo aceptó, pero yo sí. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien.
mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y dos vestidos nuevos. Imagínate, habló esa mentira para agarrar beneficio del milagro que Dios había hecho en el Sirio, a través de Eliseo. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, no 1 sino 2, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. O sea, pesaba. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, no fue solo con los 2 talentos, así pesarían los 2 talentos, ¿no? Que lo tuvieron que ayudar los siervos de Naamán a llevárselo hasta la casa, y después Jesse dijo, váyanse. Dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Para que tú veas que a Dios nada se le oculta, a sus hijos tampoco. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mira cómo miente. Cuando yo estoy viendo a mis hijos, siempre Dios me pregúntale qué hacen. Y eso es algo que uno no está pendiente de que, ay, ¿qué está haciendo mi hijo? No. A veces sí, pero están en la casa y Dios me dice, pregúntale qué hacen. Y que no mientan, porque no te están mintiendo a ti, sino a mí. Y por eso yo le digo, delante de la presencia de Dios está que no miente. Y si ellos llegan a decir, no miento, son malditos, porque le están mintiendo a Dios, caen bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios ve sus corazones. Por eso es mejor decir, sí mentí, estaba haciendo otra cosa, y decir la verdad. Porque el que le miente a la madre, cuando Dios es el que le dice, pregúntale que están delante de mi presencia si están mintiendo. Si dicen que no mienten, como dijo Jesse, no serán hijos de bendición. ¿Por qué? Porque le cae castigo del cielo. Es mejor decir la verdad, decía mi abuela, por más que duela, antes de uno hacer el mal. El que habla mentira, tarde o temprano, sale la mentira a flote. No, yo no estaba viendo nada malo. No, yo no estaba haciendo nada malo. No, eso es mentira. Dios ve todo. Dios es el que dice, pregúntale qué estaban haciendo. Y cuando el hijo dice la verdad, es bendecido. Cuando el hijo no dice la verdad, es porque no teme a Jehová y es un hijo de maldición, y su generación no será de bendición. Entonces, le dice Jesse, oye, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Cuando a los hijos de Dios tú no le puedes mentir. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Para que vea que Dios les revela a sus hijos. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le pregunta Eliseo, el profeta, a su siervo Jesse. Por tanto, la lepra de Naamán, ¿ve por qué no se debe mentir? No se hacer lo malo, porque entonces el castigo que me iba a caer a mí ya no me cae, porque ya yo cumplí con preguntarle a mis hijos o a la persona que estabas haciendo delante de la presencia de Dios está que no miente. No, sí, yo no estoy mintiendo. Entonces el castigo que ya cae sobre mí ya no cae sobre mí, sino sobre la persona o sobre mis hijos, porque yo le está mintiendo a Dios. Mira lo que dijo, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. No dijo por generación, 3/4 generación, para siempre. Entonces los hijos de Naamán tienen la lepra. Y hay personas que tienen lepra y uno lo que tiene que pensar, ¿será de la generación de Naamán? De Jesse, porque la lepra de Naamán se le fue traspasada a Jesse, y por él haber mentido por la avaricia trajo una maldición para siempre a la generación de Jesse, porque Jesse pecó y trajo maldición a su generación. Y salió de delante del leproso, o sea, de una vez la lepra le cayó, blanco como la nieve. ¿Qué te parece? Es mejor decir la verdad y no ser maldito, porque la lepra es una maldición, no es una bendición. A nadie le agrada tener sarna, como le dicen en unos países, o escozor, ¿verdad? Y está todo el tiempo con un bajo encima y una picazón, que los hijos nazcan así, que los hijos para siempre sean de generación de leprosos. Eso no es una bendición, eso es una maldición. Así que mejor decir la verdad y no obrar mal ni actuar contra Dios, porque a Dios nadie le miente, a Dios nadie le engaña. La gente cree que sí, pero no. A Dios nadie le puede mentir. Dios sabe
lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Ahora José va a pedir la confesión de fe, para que hagan la confesión de fe. Amén. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo, ya eres salvo y eres mi hermano en Cristo. También ruego sus oraciones, iglesia, porque ando un poquito enfermo de sinusitis y tengo tapada la nariz, por eso es que leí así tan mal. Perdónenme. Bueno, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.